En el taller que vamos a trabajar hoy, es en realidad hacer un proyecto de hardware, pero aplicando redes inalámbricas, ¿ya? ¿Cuál es el contexto que vamos a utilizar nosotros? El contexto es pensar que en una empresa, en una organización, nosotros tenemos que comunicar en forma inalámbrica varias dependencias de la misma empresa o varios pisos, por ejemplo, o oficinas, ¿ya? Que es distinto cuando hacemos una red inalámbrica a nivel hogar. Entonces el equipamiento puede que varíe también y las normas de transmisión también son distintas. Entonces, para explicar un poquito lo que vamos a hacer, dentro de todas estas empresas que venden insumos, nosotros podemos encontrar distintos precios y marcas y modelos, pero hay que ver cuál es el más adecuado. Entonces aquí te voy a explicar un poco cuando tengas que cotizar. Aquí yo entré a pcfactory.cl. De hecho, si tú también vas viendo la misma página, entra a PC Factory y vamos a la pestaña de PC Factory, que te aparece como conectividad y red, y luego vas a Access Point. Entonces, pcfactory.cl, ¿estás conectada? Sí. Sí, conéctate. Sí, está bien. Sí, carga y Access Point después. ¿Categorías? Sin categoría, ¿cierto? Dice conectividad y red, Access Point, la primera arriba, AP. ¿Sí? Ya. Sí. Nosotros nos vamos a encontrar con distintos precios y distintas normas de transmisión. Es decir, por ejemplo, me voy a encontrar con el equipo más barato, que es de 17.990, y vamos a encontrar con el equipo más caro, que es de 299.000 pesos. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál equipo dentro de estos rangos es el que debo usar? Por ejemplo, si el entorno que yo quiero es una oficina que, por ejemplo, tenga en un edificio unos 2 o 3 pisos, y yo lo que quiero lograr es que la red inalámbrica sea la red corporativa en todo el edificio. Por ejemplo, nosotros acá, cuando estamos en AIEP, tú te fijas que aparecen los nombres de las redes inalámbricas. Sí. Ahí está la de docente, está la de alumno, administrativo. Pero la gracia de esto es que yo en el piso que ande del edificio siempre veo la misma red, Claro. ¿cierto? La idea es que en una empresa lo mismo. Por ejemplo, tengo una empresa que tiene un nombre ficticio. La idea es que yo donde ande en la empresa, en el primer piso, en el segundo piso, en la oficina 1, la 2, la 3, siempre vea el mismo nombre de la red inalámbrica, para que dé la impresión que es una sola red, ¿cierto? Pero para poder cubrir todos esos sectores, debo tener varios equipos inalámbricos. No es uno solo. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿ya? Entonces, para poder elegir el equipo más adecuado, lo primero que debo saber es qué cosas voy a transmitir y a qué velocidades voy a transmitir, ¿ya? ¿Por qué te quise mostrar este equipo de 17.000 pesos y este de 299.000 pesos que está al final? Porque nosotros después nos vamos a dar cuenta de algo, y cuál es más conveniente de los dos. Y a veces no lo más caro es lo mejor, o lo más adecuado, ¿cierto? Hay que ver qué es lo que se necesita. ¿Ya? Entonces, para poder explicarte un poquito el entorno, voy a entrar al equipo de 17.000 pesos, pínchalo, y nos vamos a poner las características técnicas de este equipo. ¿Dónde están las características técnicas? ¿Cierto? Dice que un equipo marca TP-Link, ¿cierto? Es un access point, un equipo inalámbrico, ¿ya? Y más bajito, dice descripción, ¿sí? Sí. Descripción. Y ahí aparece un poco, explica el modelo, ¿cierto? Cuál es el funcionamiento, para qué sirve, etcétera. Pero lo que debemos destacar nosotros, en qué debemos fijarnos cuando tú estés en un proyecto inalámbrico, ¿cierto? Y te piden a ti una asesoría, ¿sabes qué? Necesitamos poner equipo inalámbrico en esta empresa. Lo primero que debo ver es esto, los estándares. Por eso destaqué esa línea, no sé si la alcanza a ver, la que dice estándares inalámbricos. Estándar inalámbrico. ¿La vio? Ya. Y ahí los estándares son las normas con que trabaja el router o el access point inalámbrico, y eso me permite a mí definir para qué uso va a tener. ¿Sí? Aparecen los estándares que se definen con la sigla IEEE. La IEEE es el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Estándares. Son un organismo que hacen todas las normas de transmisión, ¿cierto? Los fabricantes de hardware se unifican y con ellos definen cuáles son las normas, a qué voltaje voy a transmitir, a qué potencia voy a transmitir, con qué protocolo transmito. De hecho, ¿cierto? Cualquier aparato electrónico tiene una norma IEEE. Y en este caso, las que aparecen ahí son las 802.11 y algo más. Por ejemplo, dice 802.11, ¿sí? Y luego hay una que dice que es la EN, otro dice que es la G y otro dice que es la, al final, la B. La B, ahí sí. Entonces,
Este equipo, el que estamos cotizando ahí, dice que es un equipo inalámbrico que tiene el protocolo 802.11, pero también soporta el N, el G El G y el B. Ya. Entonces soporta 3 tipos de transmisión. Ahora la pregunta es, ¿qué significa cada tipo de transmisión? ¿Ya? Para que entendamos. Porque nosotros nos vamos a encontrar muchos equipos de casa también con este tipo de normas. Cuando tú ves el manual, la cajita te dice, este equipo transmite en esas normas. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos decir, este equipo me sirve para oficina, este equipo me sirve para el hogar, este equipo me sirve para el aire libre, ¿cierto? Hay que entender para qué, dónde lo vamos a instalar y qué función cumple. Primero, la norma, hay una norma más antigua que este equipo no la maneja o no la tiene, que es la 802.11a, ¿ya? Que es un estándar, que nos tiene incluido. De hecho, deberíamos revisar si alguno de los routers o AP que hay ahí lo soporta. La 802.11a tenía una característica, era una norma que transmitía a esta velocidad, a 11 megabits por segundo, fue las primeras redes inalámbricas que se hicieron, y tenía una cobertura bastante baja, lograba una cobertura de 40 metros. Entonces, si yo veía un equipo inalámbrico, un router, un access point, que decía que trabajaba con la norma 802.11a, ¿cierto? Inmediatamente sabía que iba a transmitir en forma lenta, 11 megas, poco, ¿cierto? Y cobertura 40 metros. Entonces, O sea, eso para la densidad de la señal. la potencia y la cobertura. Ay. Potencia 40 metros alrededor, es decir, si yo tengo el access point aquí, ¿cierto? Con la antenita, el AP inalámbrico, él va a transmitir a 40 metros alrededor. O sea, ¿para una casa podría servir? Sí, una casa, ¿cierto? Para el hogar podría servir, pero quizás no para una oficina que tenga, por ejemplo, más metros de extensión. Por ejemplo, aquí en este piso, en el cuarto piso, no me serviría, porque la cobertura me cubriría un par de metros y más allá del pasillo no llegaría. Pero quizás para la casa, una casa pequeña, un departamento, sí, por cierto, un departamento de 40 metros cuadrados, una habitación, dormitorio, me cubre totalmente. Entonces ahí tenemos una forma. Este tipo de norma fue la primera que se hizo de transmisión inalámbrica aproximadamente en el año 2000, hace 17 años atrás. Ya hay muchos equipos que no trabajan con esta norma, se fue descontinuando con el tiempo por la cobertura y la velocidad de transferencia. 11 megas es poco, ¿cierto? Poco 11 megas, por una red inalámbrica, y 40 metros también. Luego se creó la segunda norma que aparece aquí, que es la B. Apareció la 802.11b. ¿Qué características tiene el 802.11b? Que ya no transmite 11 megas, sino que transmite a 54 megabits por segundo. Es más, mucha más velocidad, y la cobertura es de 100 metros. Entonces, ¿qué se hizo con esa norma de transmisión? Más potencia de señal, tiene mayor cobertura de equipo y además transmito o descargo mayor velocidad. Con mayor velocidad. Las dos cosas, mayor velocidad y cobertura. Ya no son 40 metros, sino que esto cubre 100 metros. Ay, Listo. 100 metros en este caso, de diámetro. O sea, si tengo el punto inalámbrico, el router, 100 metros alrededor. ¿Ya? Está bien, ¿cierto? Después apareció otra norma, que está aquí, la G. La 802.11g. La 802.11g transmite a 96 megas por segundo, mucho más, y la cobertura es de 200 metros. Entonces, más potente, mayor velocidad. Más todavía, ¿cierto? sí, claro. Y la otra, la que aparece acá, la que no he puesto todavía, es la N, el estándar 802.11n. Y esa, la N, es la que hoy día transmite a 100 megas y una cobertura de 200 metros. Entonces, si yo veo un router, primero debo ver con qué estándar transmite. Por tanto, este router que estamos aquí cotizando, el de 17.000 pesos, trabaja con esta y con esa norma. Podría transmitir en esas velocidades y a esas distancias. Por tanto, ¿cuál sería la distancia mayor que puede transmitir ese router o AP? A 200 metros, porque soporta la N, y a 100 megas. Está bien, ¿cierto? Pero también puede transmitir a menor velocidad. La menor sería 54 y 100 metros de cobertura. Y la mayor, 100 megas y 200 metros. Ya. Para lo cotizamos. Pero además de ello, incluso está diciendo algunas velocidades por ahí, ¿te fijas? Ahí está, mira. Ah, sí. Aprox dice 150, aprox. Pero ¿por qué yo no te pongo el 100 mega exacto? Siendo que aquí me dice 150 en la N. Tú me puedes decir, es que el profe se equivocó. Pero aquí viene la pregunta.
Estas métricas que están aquí son las velocidades máximas que lograría con la norma. La 11N lograría 150, la G54 por ejemplo, y la B11. Pero ¿de qué depende? ¿De qué varía? De dónde esté ubicado, primero, en la posición que esté ubicado, y también depende en la construcción donde está ubicado. Por ejemplo, si este mismo router está ubicado en una sala de madera, así como estamos aquí, que es madera, la cobertura es mucho mayor, se logra la real y la velocidad también la real, porque la madera produce algo en la red inalámbrica. La madera es porosa, entonces una señal inalámbrica traspasa la madera. Entonces, si tengo el router aquí, el router tiene cobertura porque sale por acá, por la madera. ¿Ya? Al aire libre es mucho mejor, por el aire libre no tengo obstáculos, yo lo pongo en el campo, también es mucho mayor alcance. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si donde lo vamos a instalar el router inalámbrico es una construcción sólida? Por ejemplo, concreto la muralla, o hay ventanales de aluminio como tenemos acá, o metal. Ahí se produce todo lo contrario. En vez de la señal inalámbrica salir al exterior, lo que hacen, rebotan hacia adentro. Entonces yo pongo un router inalámbrico o un access point en una pieza de madera, la señal inalámbrica tiene mayor cobertura y mayor alcance. ¿Cierto? Por eso cuando, por ejemplo, no sé, estoy en mi habitación, por ejemplo, y el router está al lado, la habitación al lado, en otra parte, y entonces como que igual baja la señal, pues baja la intensidad de señal y la velocidad, ¿cierto? Sí. Las dos cosas. Depende mucho de eso. Por eso estos valores que te ponen en la caja los fabricantes en el manual son los valores con las mejores condiciones, pero ahí no te dicen que está puesto en una pieza de concreto, no, te dicen así es como funcionaría en la mejor calidad. Pero ¿qué pasa si lo instalan en el lugar que no es adecuado? Eso no se cumpliría, ¿cierto? Lo mismo, estas normas que te puse aquí son los valores mayores que podría lograr. Pero si esto está, por ejemplo, este router 802.11 con la norma N, ¿cierto? Está en una pieza de concreto, no va a lograr los 100 megas ni los 150 megas que dice aquí, podría lograr la mitad, ¿cierto? Porque baja la señal y el alcance, ¿cierto? Entonces el concreto, el metal, los ventanales son los peores materiales con que podríamos tener nosotros nuestro router inalámbrico instalado en ese lugar. ¿Ya? La cobertura es mucho menor. Entonces piensa lo siguiente, tengo una casa de 2 pisos. Ya, tengo una casa de 2 pisos. El primer piso siempre es de concreto sólido, ¿cierto? Y el segundo piso generalmente de madera o aislación. ¿Dónde pondría el router usted si quiere tener mayor cobertura y potencia? Arriba. En el segundo piso. En el segundo piso. La lógica. Entonces ya sé dónde ubicarlo. Y si quiero tener menos cobertura, ¿cierto? Y no me interesa mucho la potencia señal, porque voy a estar al lado del router, lo pondría en el primer piso. Por eso un router en el primer piso o un access point en el primer piso no tiene mucha cobertura y velocidad por el concreto. Porque no traspasa los muros sólidos. Es un edificio súper complejo, o generalmente en los departamentos nuevos, porque tienen muchos ventanales, ¿cierto? Mucho ventanal y mucho metal. Entonces hay que poner equipos que sean más potentes para poder traspasar en ese caso o cubrir mayor distancia. Por eso, en un edificio yo no podría poner un puro router o un puro access point. Tengo que poner varios. ¿Para qué cosa? Para poder lograr, ¿cierto? Voy a poder tener una señal más o menos estable. ¿Ya? Entonces me puede pasar lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que aquí estamos en el cuarto piso. Ahí la mira. Estamos en el cuarto piso. Este es el pasillo. ¿Ya? Y este pasillo, yo creo que calculando de principio a fin el pasillo, debería tener unos 150 metros. Creo que calculando unos 150 metros. ¿Cierto? Desde la ventana que da a la escalera hasta acá, hasta el fondo. Pero aquí yo me doy cuenta de qué están hechas las salas, de qué están hechos los muros. Es puro concreto. ¿Te has fijado? Los laboratorios también son puro concreto. Entonces, si yo pongo este equipo que va a transmitir en estas velocidades, por ejemplo, transmite con el estándar 802.11n, que es el más rápido y el que tiene mayor cobertura, y yo pongo este equipo aquí afuera, la transmisión va a tener esta cobertura. Las señales inalámbricas hacen esto, van bajando al suelo, vuelven al techo, van rebotando. Entonces yo me voy a dar cuenta que si aquí hay metal, hay muros sólidos, hay concreto, la cobertura o no va a llegar a los 150 metros. Entonces quizás la señal me va a llegar hasta la mitad del pasillo. Es decir, me va a llegar a 70 metros.
Entonces, ¿qué hago para poder cubrir la otra parte, el otro pasillo, el final del pasillo? Debo poner ¿cuántos equipos? Otro más de las mismas características para que haga esto. Entonces, sí, yo por ejemplo tengo 70 y 70 metros, podría cubrir toda la superficie, no basta con un equipo. Entonces, ¿qué se hace en la empresa a diferencia de la casa? Tú en la casa pones un puro equipo inalámbrico y tratas de cubrir todo el espectro de la casa, todo el hogar, todas las habitaciones. Pero en un edificio, aquí ya me di cuenta que en el puro cuarto piso debo tener por lo menos 2, sacando el cálculo de más o menos de distancia. Pero podrían ser hasta 3 equipos o 4. Entonces ya en cada piso debería tener por lo menos 2 router o access point. Y eso incrementa el valor harto, ¿cierto? Tengo 4 pisos, 2 por 4 tendré que tener 8 equipos, 2 por piso, ¿cierto? Para poder cubrir en todos lados, tener alta cobertura. En los lugares que no llega la señal inalámbrica, por ejemplo, donde no alcanzó a cubrir, si yo calculé que esto eran 70 y 70 metros, y mi pasillo tiene 150 metros, a mí aquí me van a quedar 10 metros que no van a tener cobertura, ¿cierto? Que no llega el equipo. Entonces, ese punto se llama punto ciego. Y un punto ciego es un punto donde no llega la señal nomás, pues yo me paro y no tengo cobertura. Y eso en el hogar te puede pasar también, ¿cierto? Hay sectores donde tú vas, tengo potencia alta de señal, pero si tú al lado en la cocina, por ejemplo, no me llega la señal. Eso se llama punto ciego. Entonces, ¿cómo se hace para evitarlo? Hay que poner una cantidad de equipo, ¿cierto?, que cubran la mayor cantidad de superficie. ¿Según qué cosa? Según los estándares inalámbricos de transmisión. Eso es lo primero que hay que fijarse. ¿En qué estándar transmite mi equipo? Y yo con eso sé más o menos si me sirve o no me sirve. Un día un alumno me dijo, pero ¿qué pasa, profe? Pongo 3 equipos. Pongo uno en medio. Y así cubro más. Pero pasaría eso. Si pongo un tercer equipo, mira lo que hizo el primer equipo, el Access Point 1. Tiene una señal, ¿cierto? El segundo tiene otra señal y el tercero está en medio. Pero ¿qué pasa ahí? Mira. Hay puntos ciegos. No hay puntos ciegos ahí. Los puntos ciegos son donde no llegan. Lo que pasa ahí, las señales chocan. Si yo tengo 2 routers demasiado juntos, inalámbricos, hacen este efecto, chocan ahí las señales. Y las señales, cuando chocan, las señales inalámbricas se destruyen. Entonces no transmiten más allá. Es decir, si yo tengo lo siguiente, tengo este router que me costó sus buenas lucas, el router inalámbrico R1, tengo por acá el R2, y transmiten con la norma 802.11n. Los dos son iguales. ¿Ya? Y la distancia aquí es de 60 metros, por ejemplo. De punto a punto y 60 metros. Me va a pasar esto con la señal inalámbrica. Este va a llegar acá y este va a cubrir esto. Pero algo pasa en medio. Se cruzan las señales inalámbricas. Y cuando 2 señales inalámbricas se cruzan, se anulan. No es que se pierdan. El router, cuando detecta esto, ¿qué es lo que hace? Cuando un router encuentra que otro equipo está transmitiendo en su misma señal, ¿cierto?, y están cruzándose, automáticamente los routers inalámbricos o los access point disminuyen su potencia. Eso en forma automática. Ya hace esto. Transmite más corto. ¿Para qué? Para que las señales no choquen. Es decir, no se crucen. Entonces, este router que yo compré, que tenía originalmente una cobertura de 100 metros, decía el manual, va a transmitir a la mitad. Y en vez de transmitir con esta norma, ¿cierto?, va a transmitir a la norma A. Y la norma A transmite a 11 megas por segundo. Entonces yo estoy comprando un equipo originalmente que transmite a 100 megas y cubre 200 metros, pero como él detectó que hay otro router que transmite igual que él baja su potencia, baja la intensidad de señal, la pone más débil y transmite más lento. Entonces transmite una velocidad mucho más baja. Y eso pasa hoy día mucho en los hogares. Muchos los hogares. Pasa lo siguiente, este router que nosotros vimos es bastante accesible y barato, ¿cierto? Es barato. Y incluso en los supermercados te lo venden. Tú vas al supermercado y te compras un router inalámbrico de esta categoría. ¿Y qué pasa si yo compro uno y mi vecino compra otro? ¿Sí? Contéstenos. Aló. Yeah. Continuamos. Ahí verá el video, después se pondrá el día. Claro. Ya. Veamos la siguiente duda, Daniela.
este router o este access point está bastante barato, accesible, ¿cierto? Incluso 17.000 pesos es barato por lo que hoy día. ¿Qué pasa si tú lo compras y tu vecino también lo compra? Y los dos tienen equipos iguales. Y las casas hoy día no hay mucha separación una de la otra, ¿cierto? No, sí, vienen juntas. Las casas están muy juntas, hay casas que son pareadas, ¿cierto? Que están pegadas una con la otra. Entonces yo voy a empezar a poner un equipo inalámbrico y mi vecino tiene otro. Y las casas tienen una separación, por ejemplo, de 10 metros, o menos de 10 metros, 5 metros. Menos, porque la muralla está al lado de la otra. ¿Qué pasa si yo pongo el router inalámbrico con esa norma y empiezo a transmitir y mi vecino también hace lo mismo? Lo que explicábamos recién, como se van a cruzar, la señal inalámbrica, los routers que hacen, bajan la potencia. Y por eso muchas veces tú dices, ¿saben qué? Yo estoy en mi casa al lado del router y con suerte me marca 3 rayas. Ah, sí. Y voy a andar lento. Y es porque el router, ¿qué es lo que hizo? Detectó a otro equipo y ¿qué es lo que hizo? Bajó su potencia señal. Entonces hay un problema, ¿cierto? Entre más aparatos Wi-Fi hay también, que sean muy similares, estamos contaminando el espectro de transmisión. Significa que hay muchos equipos que son iguales, que están transmitiendo al mismo tiempo, y los routers inalámbricos que hacen, bajan su potencia y su alcance para poder ajustarse. Entonces ese es un detalle y un problema que hay hoy día. Y peor aún en los departamentos. Imagínate un edificio de departamento, en un condominio, que los departamentos están pegados uno al otro, y todas las casas tengan un router inalámbrico, un access point inalámbrico, y todos transmitan igual. ¿Qué pasa? La cobertura cada vez baja más, por cierto. Entonces de repente tú estás dentro del departamento y con suerte tienes a 2 o 3 metros cobertura y de ahí nada más, y la potencia es muy lenta y la velocidad es lenta por lo mismo. Entre más aparatos Wi-Fi hay en el alrededor, ¿qué pasa? Baja la densidad. La intensidad, la potencia y la velocidad, las dos cosas. Entonces, a veces tú te estás comprando un equipo muy potente, muy rápido, muy caro, y finalmente no le sacas el provecho real, ¿cierto? Por esos factores. ¿Qué otro factor también afecta? La red inalámbrica no solamente la utilizan los computadores, los teléfonos, las tablets. La red inalámbrica la usan otros aparatos, por ejemplo, los drones hoy día. Cuando tú andas controlando un dron con un control, ese funciona por Wi-Fi. Entonces ocupa la misma señal. ¿Qué pasa si muchos drones también al mismo tiempo alrededor tuyo? Con la señal de tu router también tiene que bajar la potencia para no toparse con la señal del dron que está pasando por arriba. Los hornos microondas en las casas. Un horno microondas, cuando se enciende, utiliza señales electrónicas muy similares a las señales de la red Wi-Fi. El proceso interno son ondas que están adentro. Y por eso baja la... Por eso baja también la potencia de señal. Cuando enciende el horno microondas, baja la potencia de mi router inalámbrico. O sea, el peor lugar donde tú podrías poner tu router inalámbrico sería arriba del microondas, al lado del microondas, muy cercano. Por eso en la cocina generalmente no tiene alcance, en las cocinas. Entonces, tenemos los routers inalámbricos que transmiten una señal muy similar al horno microondas, a los drones, a los control remotos. Entonces, estamos invadidos de qué cosa? De señales inalámbricas. Entonces, entre más equipo inalámbrico hay, menor cobertura tengo. Entonces, nosotros vamos a ver cómo solucionarlo después. ¿Ya? Entonces, ya te di el ejemplo. Este router para casa quizás serviría, pero para una oficina, una empresa, ¿serviría? No, porque no lograría la cobertura. Vamos al otro caso, vamos al extremo, veamos el equipo más caro que había ahí. El que había en el ejercicio. El más caro, mira, que era el que estaba al final, valía 299.000 pesos. También era un equipo inalámbrico. Y si yo más abajo reviso los estándares, me voy a dar cuenta de algo. Que los estándares son muy parecidos a los que tenía el otro router que valía 17.000 pesos. Son los mismos, mira. También transmiten 800A, en B, en G y en N. Soporta estos estándares, mira, estas velocidades. Soporta una más que es la AC, que la vamos a explicar ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un router de este tipo? Me compro este para la casa, me costó 299.000 pesos. Y empiezo a transmitir. Y transmito en la señal B. Y mi vecino tiene al lado un router que le costó 17.000 pesos y transmite en la misma señal. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí va a ver. Se van a cruzar y tienen que bajar su transmisión. Entonces estoy comprando un equipo que me costó N veces más caro y va a ser lo mismo que el otro. ¿Y va a transmitir a la misma velocidad? Sí, pues. Va a tener el mismo alcance y la misma velocidad. Entonces ese es un error que hoy día. Este equipo no se utilizaría para hogar. ¿Para dónde lo ocuparía yo?
para oficina. Para oficina, empresa, ¿cierto? Un lugar más grande. Ahí yo lo utilizaría. Pero si lo compro para casa, no le sacaría el provecho. Y el sentido contrario tampoco. Un equipo como el de casa tampoco lo podría poner en oficina, porque no tiene la cobertura y la velocidad y el alcance a lograr. Entonces, esos son factores que tienes que saber tú. Primero. Este trae una norma más, dice que trae la norma AC al final, ¿cierto? Ah, sí. Trae una más. ¿Qué diferencia tiene esa norma con todas las demás? La vamos a agregar aquí en la filita, que es la última norma que se ha creado, el último estándar. ¿Ya? El 802.11 AC. El AC transmite a 1 giga. Tiene 1 giga de potencia, 1000 megas, y la cobertura son 700 metros. Entonces es más potente y de mayor velocidad. ¿Sí? Por eso es un poco más caro. Esa norma la viene incluida acá. Lo bueno que tiene es que soporta todos los estándares. Mira, el A, el B, el G, el N y el AC. O sea, podría transmitir en cualquiera de ellas. La pregunta es la siguiente, Daniela. Mira. Tengo este equipo que, por lo que me dice aquí, la norma más alta sería esa, ¿cierto? O sea, este equipo, si yo lo veo, podría transmitir a 1 giga de velocidad y también a 700 metros de cobertura. Con esto yo tendría fácil para el pasillo completo, ¿cierto? Si mi pasillo tenía 150 metros y el equipo transmite 700 metros, perfecto, con uno cubro todo, ¿cierto? Me desligo un poco. El gran problema viene ahora, otro problema más en la red inalámbrica. Aparte de dónde lo ubicaría, ya no lo pondría yo en un lugar con concreto, lo pondría en un lugar de madera. Y lo pondría en un lugar alto, siempre un lugar alto, nunca a ras de piso, siempre a altura. Porque las señales inalámbricas viajan así, ¿cierto? Viajan así. Entonces, entre más bajo lo pongo, menos cobertura tiene. Lo voy a poner siempre, por ejemplo, en los sectores altos, empotrado, por ejemplo, arriba, ¿cierto? Lo más cercano al techo. ¿Ya? Esa es la forma de ubicar. Y lo segundo es esto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Mira, si yo en la red acá, todos los PC o todos los notebooks que hay aquí en el laboratorio o aquí dando vueltas, la gente que se conecta, tiene la norma en su tarjeta inalámbrica, porque todas las tarjetas inalámbricas tienen norma también. Por ejemplo, si este notebook tiene la 802.11n y me conecto al equipo, ¿a qué velocidad yo podría transferir? A 100 megas y un alcance de 200 metros. Perfecto. Y si tengo varios equipos que sean de 802.11n, todos se conectan a esa velocidad y ese alcance. ¿Sí? Estamos bien. Pero ¿qué pasa si alguien llega con un PC, con un notebook, con una tablet, mira, que transmite su tarjeta inalámbrica a esto? Mira, a la 802.11a. Basta que un equipo de la red en su tarjeta inalámbrica tenga esa norma, el router o el access point, ¿a qué velocidad transmite? A esa. Los equipos inalámbricos bajan su velocidad para poder transmitir al equipo de menor velocidad de la red. Es decir, yo puedo tener 100 PCs, 100 equipos, 100 notebooks acá, y todos sean 812, y basta que uno de la red, que su tarjeta inalámbrica sea 812A, ¿qué pasa con el router inalámbrico? A la menor. A la menor. Entonces hay que tener algo, hay que considerarlo. En una red nosotros podemos tener equipos de los clientes, de las personas de diferentes velocidades o de diferentes normas inalámbricas, entonces hay que considerar eso también. Basta que un equipo sea más lento que el resto, ese equipo hace bajar toda la velocidad de la red completa. Es un problema, ¿no? Sí, un problema. Entonces estoy comprándome, mira, un equipo que me va a costar 300.000 pesos y no le estoy sacando el provecho real. Me lo compré porque lograba esta velocidad, 1 giga y 700 metros, pero los usuarios de la red tienen equipos de este tipo. Entonces mi equipo, ¿a qué velocidad transmite? A la menor. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? ¿Cierto? ¿Cómo nosotros lo arreglamos? Si yo tengo un equipo, recuerda, que transmita, un solo equipo que esté transmitiendo, ese equipo se tiene que adecuar a las velocidades de los clientes. ¿Sí? La solución para esto sería la siguiente: comprar varios equipos. Por ejemplo, aquí tengo el Access Point 1, aquí tengo el Access Point 2 y aquí tengo el Access Point 3. 3 Access Point repartidos en distintas partes del lugar, del edificio, ¿cierto?
Y este lo configuro para que transmita con esta norma, la 802.11a. Este lo configuro, por ejemplo, para la 802.11b. Y este para la 802.11g o n. Entonces, ¿qué pasa? Si llega un PC inalámbrico que tiene esta norma, la 802.11a, ¿a cuál se va a conectar? A ese. Y no se va a conectar al otro. Si llego con un PC que transmite con la 802.11b, ¿a cuál se va a conectar? A ese. Entonces, ¿cuál es la solución? Es poner varios aparatos Wi-Fi y que cada uno transmite en ¿cuántas normas? En una sola. Y así este equipo va a transmitir fijo a esta velocidad, este va a transmitir fijo a esa velocidad y este va a transmitir fijo a esa velocidad. Entonces todos los PC, notebook, tablet, teléfonos que se conecten a este access point o este router van todos a navegar a 56 megas. Porque no hay ninguno que es menor, porque si tengo un equipo que trabaja con una velocidad menor se va a conectar al equipo menor. Y ahí los separo. Yo divido el acceso inalámbrico. Que los equipos más lentos se conectan al equipo más lento. Los equipos medianos al equipo mediano. Los equipos más rápidos al access point más rápido. Pero si yo hago que un equipo tenga un puro access point que se conecten todos los aparatos de la red, él va a bajar su velocidad. Entonces, ¿cuál sería la solución? Para tu proyecto de hardware, ¿cuál sería? Comprar el equipo que vale 300.000 pesos. Mira, sería comprar este equipo de 300.000 pesos o sería comprar un par de equipos de estos baratos. Un par de equipos de esos baratos. De esos baratos y dejarlos fijos con la norma, ¿cierto? Claro. Mira, yo compraría, fíjate lo que haría Daniela, y me sale mucho más barato. Compraría 3 equipos de estos de 17.000 pesos. No sé si alcanzamos a ver acá. Compraría 3 equipos de 17.000 pesos, el más económico, y cada uno lo dejaría fijo con una norma, ¿cierto? El equipo A lo dejaría transfiriendo con la norma 802.11n, el segundo equipo con la G y el tercero con la B, los dejaría fijos. Entonces, los PCs correspondientes o clientes se conectarían a cada uno según la velocidad. Me sale mucho más económico que comprar uno de 300.000 pesos, ¿no es cierto? Compro 3 equipos baratos y cada uno los fijo con una norma de transmisión. Y tengo una cobertura total y evito las bajas de velocidad. Ahí está la solución. Pero no, disculpe, no se puede programar un access point para que transmita ¿En todas? En todas. En todas se puede hacer dos cosas, o que transmita con una norma o que transmita en todas las normas. Tú eliges. Ah, pero siempre si yo voy a elegir en todas las normas, el que llegue de menor velocidad me... Perfecto, perfecto. Por ejemplo, si este access point yo lo dejo automático, ¿cierto? Para que transmitan en las 3 normas. Y llega un equipo que se conecta con la 802.11g. Ah, perfecto. La G dice que transmitir a 96 megas, está bien. Pero si alguien llega y se conecta a la red inalámbrica y su PC trabaja con la norma B, ¿qué pasa con mi equipo inalámbrico? Baja la velocidad para poder conectar a ese equipo. Y veo aquí nomás que no trae la A. Si trajese la A, más bajo todavía. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Dejarlo automático o dejarlo fijo? Dejarlo fijo. Cuando tengo un puro equipo no puedo dejarlo fijo, ¿cierto? Claro. Si tengo un puro router inalámbrico tengo que dejarlo automático para que él se adecue. Pero tengo ese problema. Pero en cambio si tengo 3 equipos, 4 equipos, los dejo fijos. Si tengo varios equipos inalámbricos, los dejo fijos en transmisión. Esa es la regla. Entonces, ¿qué se hace? Yo los pongo en varios lugares estratégicos en la red, en los lugares más altos ¿cierto? Del pasillo o del lugar donde voy a instalar la red inalámbrica, y cada uno lo dejo fijo. De esa forma, los clientes se van a conectar de acuerdo a la potencia y a la transmisión que tenga el access point más cercano, o la norma que transmita. Y eso me evita problemas. Aquí trabaja de esa forma. Aquí no hay un solo access point, hay varios. Hay varios. Y yo cuando me conecto a la red inalámbrica, yo veo el nombre de la red inalámbrica, así. Ah, pero ¿cuál me conectaré? A la que es más adecuada a mi equipo, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer una cobertura de una red inalámbrica que tenga el mismo nombre, pero van a haber varios equipos distintos. Y tu PC se va a conectar a cuál? Al que le corresponda.
Eso es lo que vamos a hacer en Packet Tracer ahora. Y eso sería una configuración de un proyecto inalámbrico que tú podrías plantear. Ya bueno, tiene más o menos algunas ideas claras. No te pido que seas experta ahora, pero sí por lo menos entiendas que no todos los equipos sirven, ¿cierto? O también podría comprar equipo que no le saco el provecho real, pues. Ese equipo de 300.000 pesos para la casa, ¿qué ventaja tiene? Ninguna. O sea, para la casa prefiero comprarme este equipo que vale 17.000 pesos y me va a hacer lo mismo. Por ejemplo, si en tu casa, todos los equipos de tu casa, tus teléfonos, tu tablet, tu televisor, todos trabajan con la norma 802.11b. Tú te das cuenta, todas las tarjetas inalámbricas de mi equipo de la casa son 11b. 11b, ¿cierto? Ahí. Perfecto. Y veo que este router inalámbrico vale 17.000 pesos y trabaja con la norma B. ¿Qué sentido tendría que tú para tu casa te comprara este equipo que vale casi 300.000 pesos y va a cumplir la misma función? ¿También va a trabajar con la norma B? O sea, si yo compro este o el otro, ¿me va a servir igual para la casa? Sí, pero ¿cuánto ahorro? Estoy desperdiciándolo, ¿no? Sí. No es para el objetivo que queremos nosotros. Me sirve igual, me va a transmitir igual para los equipos de mi casa, pero estoy desperdiciando un equipo muy caro. Estoy botando plata en realidad, ¿cierto? Es muy caro, no es lo adecuado para el hogar. Entonces, esos son factores que tienes que ver. Y cuando tú analizas costos y precios de equipo inalámbrico, te vas a fijar que casi todos tienen las mismas normas. Mira, este vale 55.000 pesos. Y mira, ¿qué tienen en común? Que tienen la misma. Las mismas normas, po. Sí. ¿Y cuál es la U? La 802.11u es una norma que se está utilizando, es una norma de poco alcance y se está trabajando para los equipos de Internet de las cosas, para los sensores, las cámaras, para ese tipo. Transmite un ancho de banda súper pequeño, para eso es. Entonces te imaginas tú, o sea, este equipo me daría lo mismo que el equipo de acá, ¿cierto? O este, por ejemplo, vamos a revisar de acá. También este pelín. Mira, nuevamente. Ahí está. Yo pensé que tenían que ver con los tipos de antenas que tenían, como el router. ¿Por tú dices por la cantidad de antenas? Sí, yo pensaba que era por eso la señal más o menos llegaba. Mira, este no tiene antena. El que vimos nosotros no tiene antena. Porque la antena es la propia carcasa. La propia carcasa. La antena no te hace la potencia. La antena lo que define es cómo yo quiero tener la cobertura. Por ejemplo, mira, yo reviso este modelo y aquí me dice algo. Esto me interesa a mí. Dice que ese router tiene 3 antenas, ¿cierto? Dice 3 antenas desmontables, el que vimos nosotros, y dice que es omnidireccional. ¿Qué significa que sea omnidireccional? Que por ejemplo, aquí está el router inalámbrico, con 3 antenitas, y estas antenitas transmiten así. Entonces tengo una cobertura en forma circular. Las 3 transmiten al mismo tiempo. Si tengo la falla en una, la otra transmite. Eso es lo que podría marcar la diferencia, y por eso es un poquito más caro. A diferencia del otro, del que vimos al principio, que tiene una sola antena. Una sola antena. Ahí está la diferencia. Por eso generalmente en los hospitales hay